Volvemos a abordar el mundo de la financiación en el sector de la automoción y lo hacemos con importantes empresas con las que analizamos la situación y la importancia que tiene el crédito como uno de los principales recursos en la adquisición de un nuevo vehículo. Para ello contamos con 3 representantes de las principales empresas financieras que están presentes en nuestro país. Arrancamos Ruta 2025. Volvemos a abordar el mundo de la financiación aquí en Ruta 2025. Ya lo hicimos hace unos programas con representantes de la distribución en automoción. Nos contaron un poco los diversos problemas o no tanto, a lo mejor, que estaban surgiendo a la hora de disponer de ese efectivo o de ese capital, ¿no?, para la financiación, para la adquisición de nuevos modelos. Y hoy abordamos el tema, pues con las empresas más directamente relacionadas con este mundillo tan apasionante, ¿no?, podríamos decir, de la financiación en el mundo de la automoción. Y lo hacemos con representantes de 3 de las principales empresas que están operando aquí en nuestro país, en nuestro mercado. Voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. Empezamos por Javier de Ulacia, director general de la división Auto del Banco Cetelem. Javier, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Ya contamos contigo en el anterior programa de financiación. Hoy te vas a enfrentar, digamos, ¿no?, a 2 serios rivales, compañeros y rivales. Enfrentar nunca, compartir. Compartir, ¿verdad? Eso. ¿Cómo lo ves el programa de hoy? ¿Se presenta entretenido e interesante? Yo pienso que sí, estamos en un momento complicado y yo creo que es un momento donde la financiación puede hacer jugar su papel, que es la de ayudar a los españoles a comprar los coches que necesitan para su día o para su ocio o para su libertad. Efectivamente. Nuestro siguiente invitado, Pablo Aznar, director de la división Auto de Soyo Crédit Agricole. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ya lo dice Javier, ¿no? Ayudar a la gente a que adquiera su nuevo vehículo. ¿Está fácil el tema? Nuestra misión es que sea fácil. Que sea, Nuestro ¿verdad? objetivo es ayudar, como dice Javier, ayudar a la gente a que pueda poder comprarse un coche, poder moverse, ir a trabajar, ir a ver a su familia y poder moverse, básicamente. Bueno, Soyo, en España no lleváis tanto tiempo, pero, digamos, dando pasos en firme. Sí, ahora lo comentaremos, llevamos cerca de 3 años en el mercado y nuestra apuesta es fuerte por España. Estamos con mucha presencia a nivel europeo, como sabéis, y nuestra misión es conseguir esos hitos y esas cuotas aquí también. No, todo lo que sea para facilitar la compra o el hecho de que la gente lo tenga más fácil, pues bienvenidos seáis. Nuestro tercer invitado de hoy, Antonio García Olmos, director del área de automoción en BBVA. Antonio, bienvenido. Bienvenido. Bueno, veteranos también en el sector de la financiación, en automoción además. ¿Cómo lo ves, tus compañeros? Encantado de compartir este rato con los colegas, además 2 grandes actores internacionales, líderes en el mundo de la financiación en el planeta, en Occidente y bueno, pues esperando debatir lo intenso que está el momento. Nosotros llevamos muchos años también, al igual que Cetelem, financiando y ayudando a la gente a adquirir sus vehículos, sus motos, sus medios de movilidad y seguiremos haciéndolo adaptándonos a todos los nuevos tiempos. Pues me voy a quedar contigo porque me gustaría que entrásemos en situación, poner a nuestros espectadores en situación de cómo está la situación en nuestro país, en rasgos generales, cómo está la situación de consumo en nuestro país. El consumo, el consumo y la financiación al consumo. Bueno, el consumo es una parte muy importante. La financiación al consumo. Bueno, el consumo y la financiación al consumo van siempre de la mano. El consumo privado es una parte muy importante de la economía en nuestro país y en todos los países occidentales. Ahora mismo el consumo está siendo un pilar tractor de la recuperación de la economía, aunque bien es cierto que nos estamos encontrando en unos momentos de dificultades no previstos. De hecho, bueno, nuestro servicio de estudio, Viva Research, la semana pasada actualizó previsiones sobre las expectativas de la economía y, bueno, pues desgraciadamente las revisiones han sido a la baja. O sea, éramos mucho más optimistas en julio, que fue la anterior revisión, a la actualización que ha venido ahora.
por poner cifras, y hablando del PIB en general, hemos pasado de esperar un cierre de ejercicio del 6,5 de crecimiento del PIB a un 5,2, y para el 2022, cuando hace 3 meses esperábamos un crecimiento del 7, ahora se ha revisado al 5,5. Entonces, bueno, estas revisiones a la baja de la recuperación de la economía pues también arrastran al consumo, aunque el consumo está yendo mejor que la media de la economía y es un pilar tractor. Las previsiones que tenemos de crecimiento de consumo para este año, recientemente actualizadas, están en crecimiento del 7 versus el 5,2 que hablamos de crecimiento del total de la economía, y para el año que viene un repunte del 6,3 versus el 5,5 que hemos hablado del PIB. Poniendo todo, sumando todo, nuestra expectativa es que volveríamos a los niveles de consumo precrisis en el segundo semestre del 2022. No hay que olvidar que el año pasado el consumo se desplomó un 12%, por el efecto de la pandemia y lo que todos vivimos, ¿no? Entonces, bueno, crecimiento sí, consumo por encima de la economía, pero sesgo a la baja por pues problemas que están en el día a día y que hoy debatiremos. La tardanza que está teniendo en la llegada de fondos de Europa, del NEJEU, los problemas con la electricidad, problemas de materias primas, la inflación. Bueno, ahí hay cosas que están confluyendo, ¿eh? Antonio ha abordado de lleno un montón de problemas. Pablo, vosotros, ya lo has dicho, apenas 3 años Sí. en el mercado español. Os ha pillado de lleno Sí, justo. todo el tema de la pandemia, la actual situación de financiación al consumo que estamos abordando ahora. ¿Cómo lo estáis viendo? Porque, claro, vuestro punto de vista no es como el de Antonio, muchos años ya en el mercado de la financiación en nuestro país. ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros los datos que tenemos, que son publicados por Banco de España, incluso por ASNEF, habla de que en España hay 90.000 millones de euros al año en financiación al consumo. Entonces, esto es casi el 10% de Producto Interior Bruto a nivel nacional, de los cuales el 25% es el negocio que nos ocupa, el de auto. Luego hay otro 50% que son préstamos personales para comprar un poco lo que quieras, y luego las famosas tarjetas, que estamos hablando en torno a un 10, un 15%. Los datos que comentaba Antonio son los mismos que tenemos nosotros y es un poco lo que nos basamos para nuestra estrategia y nuestras previsiones a medio y largo plazo. Del 2015 al 2020, lo que es la financiación en consumo, el negocio de Consumer Finance, ha estado creciendo un 8% anualmente, y efectivamente lo que es la financiación, no el consumo en general, del 2019 al 2020 cayó un 3%, pero aún así este año ya se está recuperando y estamos efectivamente entrando en números en precrisis, que no sé cuántas industrias o sectores pueden estar hablando de recuperar las cifras del 2019 antes de la pandemia. Por lo tanto, nuestro punto de vista es que somos bastante optimistas, porque este negocio en España es muy operativo y creemos que hay mucho recorrido todavía. Javier, desde CTLN el optimismo también está reflejado, como dice Pablo. Sí y no. Ya hace algún tiempo en algún otro foro yo expresé mi preocupación sobre el futuro. Dije que no iba a ser tan fácil como todo el mundo pensaba. Entonces no se hablaba tanto de la parte tecnológica, que nos está faltando ya no solamente para los coches, sino para cualquier aparato, cualquier juguete, etcétera. El tema no está fácil. Políticamente, además, en España estamos en un momento difícil también. Pueden haber cambios y, ¿por qué no?, incluso prever elecciones. Estamos pendientes de unos fondos europeos que antes comentábamos, han de venir sí o sí, si se cumplen unas condiciones, y si hubiera un anticipo de elecciones eso podría cambiar algunas cosas. Bueno, quiero decir que estamos en un momento muy convulso. No es un problema del sector del automóvil, ni del sector de la banca, ni de préstamos al consumo. Es un problema muy español en este momento. No es tanto europeo, es muy español, donde se nos han sumado y se han puesto en línea todas las estrellas, pero esta vez de manera negativa. Entonces yo no soy muy optimista. Creo que se está haciendo bien las cosas. Creo que el negocio del crédito al consumo es necesario. Tenemos que ir adaptándonos a los cambios y necesidades que van a venir, a nuevas fórmulas de financiación. Eso todos los días nos estamos peleando en todos los sentidos, con creatividad, etcétera, para acercarnos. Pero hay muchas variables que se están poniendo en duda y en juego, y
y yo creo que para no alargarme mucho, tenemos que estar muy sensibles al corto plazo y no al medio plazo, que todo puede cambiar. Pero el corto plazo no lo veo tan transparente. ¿Esto está de alguna forma fomentando el entorno competitivo entre financieras de alguna forma? ¿Esta incertidumbre que dejas entrever? Yo creo que no es una lucha entre entidades financieras, son cambios. O sea, cuando tú haces una financiación, para centrarnos en una financiación del coche, no solamente es el tipo de interés lo que cuenta, hay seguros, hay velocidades, hay tipologías de cliente, hay concesionarios que también pesan en el sí o en el no de una operación. Hay muchas cosas que influyen, muchas. Entonces, no es un tema de competir con otra entidad financiera a ver quién da más o menos en una operación. Se trata de estar muy preparado y afrontar el mercado con mucha seriedad. Para mí hoy, mi competencia soy yo mismo. Yo tengo que hacer las cosas mejor que yo mismo para poder continuar con mis clientes y dando el servicio que ellos necesitan. Mi problema no es competir con ellos, que son muy buenos, y yo tengo grandes maestros en BBV como Pepe Oliver, que han sido gente que me ha enseñado, no trabajando juntos, sino en la distancia, pero en el mismo sector, y hemos aprendido unos de otros. El tema no es la competencia, el tema es que nosotros seamos mejores que nosotros mismos. Pablo, como Javier se basa en mejorarse ellos mismos, para vosotros la veteranía tanto de Cetelem como de BBVA son un espejo, o vuestra experiencia europea es suficiente para afrontar lo que os encontráis aquí en nuestro país? A ver, indudablemente el histórico que hay es el que es, y la relevancia que tienen estas entidades en España es la que es. Pero en línea con un poco lo que comentaba Javier, la realidad en el mercado es que es cambiante. Es decir, los clientes están cambiando. Hay una obvia digitalización de todos los procesos, los nuevos clientes que vienen por detrás, más jóvenes que nosotros, demandan otro tipo de productos, otro tipo de servicios, otro tipo de créditos, otro tipo de financiaciones, y creo que nuestra obligación es adaptarnos. Si queremos seguir ayudando a nuestros prescriptores, a nuestros concesionarios a que sigan vendiendo. Y desde luego nuestro objetivo es seguir creando productos o traer productos que tenemos en otros países que funcionan muy bien. Se me ocurren de rentina particulares, se me ocurren productos como hay en otros mercados, incluso aquí en el mercado español, de un producto donde 3 amigos compartan la compra de un vehículo para que lo usen entre los 3. Es decir, hay que buscar soluciones porque la realidad es cambiante y los clientes están cambiando, y nosotros estamos ahí en todo el tema digital, en todo el tema de adaptarnos, para que, insisto, nuestros clientes sigan vendiendo, porque si no, no competimos. Antonio, Pablo, a través de Soyo, pues traen esta experiencia europea. Además, ¿cómo estamos posicionados en nuestro mercado, en nuestro país, con respecto al resto de Europa? Bueno, nosotros, en concreto BBVA, en Europa no tenemos mucha presencia. Somos un banco global, pero con presencia muy fuerte en América del Sur, México, y en Europa manejamos los mercados de Portugal, España y Turquía. Somos muy fuertes en España, y bueno, y como decían los compañeros, compartimos un entorno hipercompetitivo, en el cual convivimos actores muy potentes, grandes players internacionales como los colegas aquí presentes, y una banca retail en el país muy potente. La industria financiera en España es ejemplo fuera de nuestras fronteras. Tenemos bancos, tenemos una banca de primerísimo nivel. Entonces, bueno, pues aquí hay un mix de competidores que redundan en beneficio del cliente, porque es un mercado hipercompetitivo que nos hace a todos esforzarnos muchísimo en tener las mejores soluciones, en estar permanentemente actualizados, y al final este mercado tan hipercompetitivo pues nos empuja a ser mejores y a ser muy buenos para nuestros clientes y para los clientes de nuestros clientes. Así que encantado de compartir aquí este rato con ellos, y convivimos en un mercado hipercompetitivo, pero con mucha lealtad. O sea, todos tenemos sitio. Cada uno tenemos nuestra estrategia, cada uno tenemos sobre un mismo mercado tenemos nuestros nichos, y yo creo que todos somos necesarios y podemos convivir, y lo hacemos de una manera leal
respetuosa. Javier, te pregunto lo mismo, con relación al mercado europeo, ¿cómo se posiciona la financiación, el crédito a la financiación aquí en nuestro país? Estamos hablando de crédito automóvil, para centrar un poco el tiro. Yo creo que el automóvil en España no es muy comparable a otros países europeos. Yo creo que el funcionamiento de una concesión, los problemas que tiene una concesión, la manera de rentabilizar una concesión no son las mismas que en otros países europeos. El tamaño de las concesiones tampoco es el mismo. Acabamos de vivir una fusión en un grupo de Levante que va a pasar a ser el número 1 de España, pero que estará en el puesto a lo mejor 6 o 7 de Europa, siendo el uno destacado de España. En el top, si tú coges un país cualquiera europeo, en el top 20 hay concesiones que venden 8.000, 9.000 coches. Si tú coges el top 20 español, hay concesiones ya de 2.000 coches. Quiere decir que el tamaño de las concesiones en España es mucho más pequeño. Los mercados son mucho más pequeños. Por lo tanto, las dificultades son mayores. Y la rentabilidad de las concesiones hay años que está en el 0, es decir, que ellos necesitan de apoyo de muchas entidades o industrias o servicios que están alrededor del mundo del automóvil para poder rentabilizar más sus inversiones. Y nosotros somos una de ellas. Nosotros somos una de esas líneas que podemos ayudar a que ellos sean mejores en lo que a su cuenta de resultados se refiere. Y en ese sentido hemos de tener mucha precaución. Porque tenemos que ser competitivos y tenemos que ser partners adecuados para estas concesiones. Y ahí eso es donde está un poco el kit de la cuestión, en los avances tecnológicos, cómo mejorar nosotros. Por eso yo decía que nuestra competencia es CTLM, somos nosotros mismos, y tenemos que mejorar mucho en lo que a nuestros gastos, a nuestra competitividad, a lo que a nuestros productos se refiere, pero sin olvidarnos que la competencia también está fuerte y están haciendo muchos avances en muchos sentidos. Pero no es avanzar mucho en una sola línea, es avanzar en todas las líneas a la vez, es estar muy presente. Y el sentido del partenariado es muy, muy importante. Bueno, Pablo, basándonos en lo que nos cuenta Javier, ¿qué valor añadido aporta la financiación al mundo del automóvil, al sector de la automoción? Bueno, nosotros un poco el modelo que estamos implementando en España es muy sencillo. Hemos cogido lo bueno que hacen estas entidades a nivel nacional y luego nos hemos fijado mucho en los nuevos players que hay a nivel fintech y a nivel tecnológico y hemos intentado construir algo con lo mejor de los dos mundos. Hemos aterrizado procesos, como explicaba antes, totalmente digitalizados, donde con nosotros un cliente puede comprar un vehículo en un concesionario que trabaje con nosotros de manera 100% digital, sin ningún tipo de documento. Y por otro lado también hemos incorporado las fuerzas o las fortalezas que tienen ellos a nivel europeo, a nivel de fondeo, es decir, pertenecer a un grupo importante te permite comprar dinero pues, de manera más asequible y que te permite luego hacer productos más competitivos y donde todos ganemos más, donde podamos compartir más de nuestro beneficio con nuestros concesionarios, porque la realidad es esa, en el mercado español es muy diferente al europeo y aquí se trabajan unas tarifas y unos productos, sobre todo a nivel coste, diferentes totalmente a nivel europeo. Entonces, pues eso es lo que hemos intentado copiar de alguna manera de los grandes players que hay en España. Antonio, vuestra experiencia ya de muchísimo tiempo con los concesionarios para ofrecer vuestras financiaciones, vuestros créditos, ¿os hace avanzar en estas nuevas tecnologías junto con ellos para ofrecer mejores soluciones? Está claro que el crédito cada vez es más fácil, sobre todo para el cliente. Las oportunidades que se dan para adquirir un coche son cada vez más atractivas. Pero ¿avanzáis favorablemente o adecuadamente junto al concesionario en este sentido? Bueno, eso intentamos, ¿no? Acompañar e incluso tirar de ellos y con nuestro expertise y
nuestra dimensión de gran empresa y más recursos para la digitalización, pues ayudarles a esa transformación, a la exigencia del mundo actual. Los clientes están cambiando, los hábitos están cambiando y todos tenemos la obligación y la necesidad de cambiar con ellos, o incluso antes que lo demanden. Este mercado de la financiación de consumo y la del automóvil en particular tiene una particularidad, que es que se financia casi todo. O sea, en España en general se financia casi todo, pero casi todos los bienes de consumo que nos podamos imaginar, desde sanidad, telefonía, servicios de muebles, electrodomésticos, automóviles, audífonos, todo en España se financia. El automóvil es una compra muy relevante en la vida de las personas y cerca del 80% de las operaciones de venta de automóvil llevan una operación de financiación. Lógicamente, pues hay que ser muy innovadores, hay que adaptarse a la demanda de los clientes. Si viene un cliente más digital, que quiere las cosas más fáciles, más rápidas, y en cualquier momento y en cualquier lugar, y ahí estamos todos pues invirtiendo nuestros recursos, pero también sin descuidar el core, porque es que hay veces que podemos caer en el error de exceso de foco en la disrupción y luego el negocio tradicional no actualizarlo debidamente, ¿no? Y a veces eso te puede llevar a problemas. Entonces hay que convivir eso, innovación, digitalización, nuevas formas que luego comentaremos, pero por supuesto el core, el préstamo, el coche a coche, el concesionario a concesionario es lo que nos da nuestro día a día y nuestra cuenta de resultados. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy bien cuidado. Bueno, aquí aprovecho para comentar, decías, Antonio, que avanzáis junto con el concesionario para facilitarles además el poder ofrecer vuestras financiaciones y al cliente, sobre todo, la adquisición de los vehículos a través de los medios de comunicación que tengo la oportunidad también de representar y de trabajar. Hay datos curiosos cuando hablamos o le preguntamos a los concesionarios qué es lo más relevante que tienen a la hora de ofrecer créditos actualmente o financiaciones, es sobre todo la rapidez que ofrecen a los clientes para conceder los créditos, cosa que efectivamente hace unos años pues no era así. Javier, por ejemplo, en vuestro caso, que es que levantan el teléfono, hablan con Cetelem, por ejemplo, y en minutos ya tienen concedido un préstamo. ¿Cuánto ha costado llegar a estos términos, a esta actualidad de concesión de préstamos? Sinceramente, cuando Cetelem vino a España en el año 88, si no me acuerdo mal, la primera operación la hicimos el 2 de noviembre de 1988, el crédito se hizo en 5 minutos. Y se hizo a través de los Minitel franceses que habíamos traído y se hacía inmediatamente. O sea que la duración del crédito, cuando el cliente es bueno, son minutos. El problema es cuando el cliente no es tan bueno, que es donde hay que tomar las decisiones. Es donde pones la línea de lo que es bueno y no es tan bueno. Entonces, cuando empiezas a abrir el paraguas e intentas llegar a penetraciones del 70 o 78%, hay marcas de coches que cuando llegas a 80% de penetración te dicen algo estamos haciendo mal. Nosotros no queremos incluso tener tanta penetración porque quiere decir que a lo mejor estamos sobrepasando el nivel del cliente perfecto que tendríamos en la concesión. O sea que a veces incluso te pueden, entre comillas, criticar por un exceso de ambición, de hambre a la hora de autorizar las operaciones. Entonces, no creo que la velocidad... Está claro que si no tienes esa velocidad estás fuera de mercado. O sea, no voy a decir lo contrario. Pero no es el punto más importante. Yo creo que el conocimiento del mercado, la adaptación al mercado, la triangulación de todos los elementos que implican el que una operación sea buena o mala. Yo lo he dicho muchas veces, un mismo cliente en 3 concesiones distintas se comporta de 3 maneras distintas. Entonces no es solamente el cliente, es la concesión, es la manera de venderle esa operación de crédito, es la ambición del vendedor, de todos, en hacer un tipo de operación que puede generar un impagado. Entonces la suma de impagados hace que la valoración de la concesión cambie.
Entonces, todo esto es un elemento de muchos años, de mucho conocimiento, de saber quién genera cancelaciones, de quién no las genera, quién hace una buena venta, quién no las hace. Incluso dentro de una concesión podrías llegar a determinar un vendedor que está generando más malas operaciones que otro. Entonces, todo esto, cuando lo hablamos así en una mesa y lo generalizamos, pues todos decimos lo mismo, la velocidad, la digitalización, pero no es eso. Hay mucho saber hacer detrás de una operación que hace que las cosas sean más o menos difíciles. Pablo, indagando un poco más en esto, claro, yo es que aprovecho que sois recientes un poco, ¿no?, en el mercado español. Me imagino que todo este tipo de premisas ya las traéis aprendidas o asumidas, que como dice Javier, es que claro, la rapidez es importante, pero hay que tenerla muy en cuenta también a qué tipo de cliente. Todo esto lo tenéis muy analizado, ¿sabéis, claro, a qué tipo de cliente hay que dirigirse o a quién sí, a quién no? Sí. Efectivamente, la velocidad es fundamental, y si no tienes velocidad directamente no estás en este negocio. Nuestro punto de vista, o como enfocamos nosotros, es, al fin y al cabo, nosotros somos una herramienta para que el vendedor y el concesionario pueda vender y pueda vender mejor. Es decir, nuestra misión, nuestro objetivo, o cuando nos aproximamos a un concesionario, es explicarle que nosotros estamos ahí para ayudarle, no para generarle un problema. Entonces, lo que hemos hecho es, en nuestro proceso, apoyados mucho en la normativa PSD2 a nivel europeo, que se está implementando también en España, es en cuestión de 1 o 2 minutos y sin ningún tipo de documento, que le pueda decir a su cliente si está autorizada la operación, y además que se lo pueda decir sin necesidad de pedirle nóminas, ni pedirle rentas, ni pedirle absolutamente ningún dato más que el DNI. Hacemos una consulta a su banco con su autorización, y su banco nos dice si ese cliente tiene capacidad de crédito o no. Entonces, como te decía, nuestro approach o nuestra forma de ayudar a los colaboradores es que les suponga una herramienta para vender, no un problema más, como pasa en muchas ocasiones, porque efectivamente el reto no es autorizar, lo bueno es que eso lo hacemos todos y lo hacemos muy bien. El reto es darle crédito a todo el mundo que pueda permitirse comprar el coche, y ahí es donde está la diferencia. Entonces, el paradigma que se viene establecido hasta hoy, más o menos, o hasta hace muy poquitos años, donde se hace un estudio en función a tus datos, a tus papeles, es decir, cuánto ganas, cuánto es tu renta, si tienes una propiedad o no, y de ahí calcular la probabilidad de impagado, esto está cambiando. Esto ha cambiado completamente, y apoyados, insisto, en el PSD2, lo que hacemos ahora es ver la realidad del cliente. Entonces, como tenemos esa capacidad y las herramientas nos lo permiten, insisto, le preguntamos al cliente que si nos autoriza a preguntar a su banco su capacidad crediticia, y vemos una foto real del cliente. Y esto está cambiando totalmente todo. Es decir, ya no es una cuestión de si tengo una nómina más o una renta menos. Es cuestión de ver tu capacidad de endeudamiento hoy. Y si tú tienes capacidad de pagar en función a lo que tienes en tu cuenta, como es tu histórico, pero tu histórico real, no en función a lo que me dicen unos papeles, que luego la realidad de cada uno es diferente. Que el cliente también ya va predispuesto, van a saber lo que tengo. Exactamente. Y si me dicen que no, ya sé por qué. O sea que, exactamente. Antonio, hablando de todo esto, el sector de la automoción, digamos, tiene unas patas importantes. Está el automóvil, está la motocicleta también, incluso el caravaning, que, por cierto, el programa anterior lo grabamos en el Salón del Caravaning, y ahí nos dimos cuenta del auge que está teniendo también este importante mercado de la autocaravana en nuestro país. Está tomando mucha relevancia. El crédito tiene una importancia tremenda aquí, porque prácticamente todo este tipo de vehículos se financia. El crédito o la financiación en estos sectores, ¿hay alguno que tenga más importancia o sea más destacado que otro en este sentido a la hora de conceder financiaciones? Para nosotros trabajamos en los 3 sectores que has comentado, pero sí es cierto que nuestro core es el automóvil. El automóvil es donde más histórico tenemos. Llevamos 30 años financiando automóviles, desde el año 91, y hemos financiado millones y millones de clientes y operaciones durante todos estos años. Es el mundo en el que nosotros tenemos más presencia. En el mundo de la moto, muy creciente en el protagonismo de la vida de los españoles en los últimos tiempos, porque implica directamente libertad, movilidad, pues también tenemos presencia. No le vemos especialmente diferente en cuanto a comportamiento de pago, en comportamiento del consumidor. Sí es diferente en cuanto a los mapas de distribución, así como en el mundo del automóvil, pues tendemos a esa concentración que antes
contaba Javier, viendo la mayor concentración que hay en el resto de Europa, en España llevamos 15, 20 años con un proceso continuo de concentración y son grandes players cada día más grandes y empresas con cientos de empleados y miles de empleados. En el mundo de la moto son negocios más atomizados, más pequeños. Sí hay fabricantes de implantación o distribuidores de implantación nacional, pero sí son más pequeños negocios, frecuentan más pequeños negocios familiares en los que es su forma de vida, ¿no? Pero al final se está modernizando muchísimo también el mundo de la moto. También el cliente de la moto exige lo mismo exactamente que el del coche: digitalización, inmediatez, agilidad. Para nosotros es importantísimo acertar, dar crédito al que lo amerite e identificar al que no merece dar crédito, porque para nosotros, por supuesto, es una cosa bastante obvia, pero la gestión del riesgo es el pilar del negocio. Si no gestionas bien el riesgo, todo lo demás lo puedes hacer muy bien, puedes facturar, puedes financiar cientos, miles de coches de moto, de caravanas, pero nuestras empresas entrarían en problemas. Entonces, bueno, nuestros modelos de riesgo son modelos muy maduros, muy trabajados durante muchísimos años y nuestros colaboradores, nuestros concesionarios de los 3 bienes que tú comentas, pues están muy alineados con nuestras... Ellos saben de nuestro scoring tanto como nosotros, porque al final saben, cuando ven el perfil de un cliente, si es un cliente adecuado o no. Y la sensibilidad de los distribuidores hacia nuestros intereses, eso es importante y suele ocurrir, esa filosofía de partner, lo que te va bien, lo que es malo para ti es malo para mí. Afortunadamente en estos tiempos es ya una cosa asentada, ¿no? Tiempos atrás hubo épocas en las que los fraudes, que también es una amenaza importantísima para nuestra industria, pues proliferaron más de la cuenta, y ahí pues nuestros ojos son los ojos de los concesionarios, los ojos de los distribuidores, y ellos que estén sensibilizados, ya alineados con lo que a nosotros nos inquieta, es muy importante. Y por lo que la pregunta del principio, las 3 industrias, las autocaravanas, y ahí mi colega Javier también tiene una presencia muy importante, es un sector con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Esa segunda casa, esa movilidad, esa casa móvil donde te permite hacer turismo donde quieras ir, está teniendo cada vez más auge en España y bueno, estaremos ahí para acompañar a las nuevas demandas de los clientes. Javier, tú lo comentabas en el programa anterior que hicimos de financiación, la importancia de la buena relación entre empresas, tanto la financiera como la distribuidora o la vendedora. Vuestra presencia es indudable en los 3 sectores, ¿no? Los 3 que comentamos. ¿Ves alguna que destaque más o, como dice Antonio, están más o menos a la par? No, yo creo que son distintos los 3. Son sectores donde necesitan el crédito, pero son distintos. La moto, por ejemplo, no puedes hablar de la moto. La moto son varios sectores en uno solo. No es lo mismo la compra de un scooter a la compra de una Kawasaki 1000 que sirve para otra cosa distinta que la de desplazarse. Ese mismo cliente tiene 2 perfiles, el mismo cliente tiene 2 perfiles, uno a la hora de comprar la Kawasaki 1000 y otro a la hora de comprar un scooter. Son 2 clientes. Pero en el caravaning lo mismo, estoy de acuerdo. Caravaning, el problema que tiene ahora es que van a un año de entrega casi las caravanas, con lo cual vamos a pasar un añito que el que quiera desarrollarse en ese sector lo va a tener un poco difícil, por más bueno que sea, y el automóvil ya lo hemos hablado. Para mí hay otro factor que hay que tener en cuenta y que nosotros en CTLM lo tenemos en cuenta, que es el sobreendeudamiento del cliente. No es lo mismo denegar a una operación a un cliente malo que recomendar a un cliente que no se endeude más. Y nosotros hemos llegado ya a hablar con ese cliente de que no puede seguir por ese camino, que hay un sobreendeudamiento, que el crédito no lo permite todo, que su mensualidad familiar no lo permite todo y que tiene que tener un poco de sentido común y bajar a reorganizar a lo mejor su economía familiar. Y queremos ayudarle en esto también. O sea, no está bien que nosotros digamos siempre sí y luego nos quejamos porque nos impagan. Los que hemos provocado, entre comillas, ese
impago casi somos nosotros mismos. Entonces, hay otros productos donde puedes financiar deudas o donde puedes ayudarle a tomar las cosas de otra manera, ¿de acuerdo? Y colaborar con él, o simplemente decirle no. El problema que tiene decir no es que si otro viene y dice que sí, pues le has generado el mismo problema. Entonces, a lo mejor tú pagas el pato de otro que no tenía la misma información que tú, porque no voy a decir que ha actuado de mala fe, y le ha dado un crédito cuando nosotros hemos pensado que ya no podía tener más créditos por el nivel de información que nosotros teníamos. Eso pasa, pero bueno, nosotros estamos luchando contra el sobreendeudamiento de los clientes, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso es una buena faceta, además, ¿no? Bueno, es una buena faceta, pero que posiblemente sea un futuro cliente cuando tenga esa solvencia necesaria. Sí, claro. Pero cuando le dices a uno que no le financias el coche porque les estás sobreendeudando, puede que no lo entienda igual que tú. ¿Vale? Entonces... Pablo, vosotros desde vuestra experiencia también más europea, digamos, más exterior, ¿también lo veis así, digamos, en la financiación en este sector de la automoción, en este reparto que hemos hecho de coche, moto, caravana? ¿Cómo lo veis? Efectivamente, caravanas, que estuvimos presentes en Barcelona en la feria de la semana pasada. El principal comentario que era hablando con todas las concesiones era efectivamente eso, que no tenían caravanas para vender, no tenían autocaravanas. Sí, bueno, es que no vamos a entrar ahí ya porque ya es ya lo otro hablaste la semana pasada, entiendo. Es una situación que, pues, como explicábamos, yo creo que de todas las previsiones que se podían hacer en este sector, nunca nadie había previsto decir, oye, no vamos a tener productos para vender. O sea, hemos pasado por 1000 problemas, este será otro que pasaremos, evidentemente, pero lo de que no haya producto para vender es una cosa que yo creo que no había previsto nadie. Entonces, sí que está bueno, pues dándonos o empujándonos a que busquemos soluciones. Entonces hay que buscar productos, hay que darle créditos de stock a las concesiones para que puedan seguir comprando caravanas que todavía incluso ni se han fabricado, que las puedan tener previstas para poder seguir circulando la rueda. Entonces, nuestra adaptabilidad en los tres sectores son exactamente la misma que en auto. Tenemos un modelo que entendemos que funciona muy bien porque tenemos la capacidad efectivamente de ver la realidad del cliente y no sobreendeudarle y no meterle en un problema que luego va a ser un problema para ambos, para él y para nosotros. Entonces, como tenemos esa capacidad de ver la realidad de su situación financiera, pues es también nuestra lucha. Es curioso, y termino, que estamos acostumbrados, yo explico esto en las formaciones y cuando vamos a ver a los clientes, el tema de pedirle a tu cliente que nos dé acceso a su banco para ver su situación realidad, y puede generar rechazo o puede suponer un problema, pero estamos todos acostumbrados a llevar nóminas, rentas que están circulando por encima de las mesas de las concesiones, de que llega el mensajero, se lo lleva, llega un analista, está por ahí encima en papeles en las entidades financieras. Y en cambio este proceso que nosotros estamos implementando es totalmente digital, totalmente anónimo y totalmente seguro, y yo creo que nuestra apuesta va por ahí, es decir, que el cliente sienta que sus datos están protegidos y por ende que también hayamos calculado y evaluado bien su capacidad crediticia y no estemos dando, como bien explicamos, dando dinero a lo loco porque nos podemos meter en otro problema como en el 2008, que no queremos. Bueno, mira, la verdad es que se me antoja, como tú dices, por una parte esa protección de datos, ¿no?, que tiene que ser palpable para el cliente, y por otra parte la limpieza, ¿no?, a la hora de conceder créditos y financiaciones, que mezclado con la rapidez, no sé si el cliente lo verá así diciendo mis datos están realmente protegidos porque me están diciendo en 5 minutos si me conceden o no, porque han visto mis cuentas, han visto mis historias, pero bueno, al final todo es digamos, nuestra información que está al alcance en este caso, ¿no?, de entidades y de empresas que nos dicen que sí o que no, pero que por otra parte nos solucionan el problema enseguida, en el instante. Hay dos cuestiones que no quiero pasar por alto en el programa de hoy y muy de actualidad además, y que me gustaría que abordásemos por parte de cada uno de vosotros rápidamente, y es lógicamente cómo ha afectado la pandemia que todavía estamos viviendo, porque nos gustaría decir que ya estamos saliendo, que aunque efectivamente antes comentábamos la mascarilla, nos la ponemos, nos la quitamos, estamos aquí, ahora afortunadamente todos súper vacunados y manteniendo una cierta distancia podemos estar sin mascarilla, pero ¿cómo ha afectado a la financiación, en este caso, como hablamos de automoción, este paso por esta terrible pandemia, y a la vez también otro tema muy de actualidad, cómo está afectando esta apuesta tan seria que se está produciendo, sobre todo en nuestro país, por la movilidad eléctrica? Antonio, empiezo por ti. Te he metido en dos preguntas
preguntas para ver si nos las podemos abordar así en un momento. Intentaré ser breve porque cada una de las preguntas daría para un programa. Claro, es que de hecho nos ha dado para programa. Cada una de las preguntas. Hombre, la verdad que la pandemia estuvimos todos en un terreno desconocido a todos los niveles, ¿no? Y también para las entidades financieras. Fue un momento de shock muy difícil de gestionar, pero la verdad con la perspectiva del tiempo, pues estamos, en general, yo creo que todos estamos muy satisfechos de cómo resolvimos aquel momento, ¿no? Porque la prioridad, nosotros en aquel momento establecimos dos prioridades. Primero, apoyar a las empresas, a los distribuidores, a que el parón no les bloqueara, facilitando ayudas, ICOs y siendo muy activos en ayudar a concesionarios y distribuidores. Y por otro lado, pues ayudando a los clientes finales que se veían parados en su casa, sorprendidos por un ERTE o por un cierre de negocio, a que pudieran no tuvieran esa presión de los compromisos de pago de nuestras financiaciones, ¿no? Entonces fueron dos líneas de trabajo muy intensas en aquellos meses, aunque no hubo actividad, pero puedo asegurar que las entidades financieras fueron meses de una altísima intensidad para ayudar a las empresas y para ayudar a los particulares. Y la verdad es que pasado todo este tiempo y conforme se está diluyendo el efecto de la pandemia, de todo lo que fue aquel nudo que pasamos, pues la verdad es que estamos muy contentos con cómo gestionamos todo aquello y cierto es que el impacto en nuestras cuentas de resultados ha sido muy leve, muy leve. La morosidad está bastante contenida, con cierto repunte muy ligero, pero debido a otras circunstancias, no al efecto pandemia, y nuestras cuentas lo han soportado bien. Y también los concesionarios, bueno, aunque ahora se enfrentan a una segunda pandemia, que es la crisis de la oferta que estamos viviendo este año, pero la verdad es que este año pasado los distribuidores salvaron el escollo con muy buena nota, porque yo creo que el sistema financiero fue muy sólido y fue muy proactivo, ayudando a mantener los negocios. Y bueno, yo creo que todos hubiéramos firmado el mes de marzo, mes de abril de aquel momento, haber acabado en el año 2020 de la manera que lo hicimos. El tema del problema actual, me imagino que hablaremos después, pero te contesto a la parte de electrificación, si quieres. Oye, el tema de la electrificación, como otras megatendencias que estamos viviendo, pues bueno, ya está en boca de todo el mundo, ¿eh? O sea, esto hace ya una década que se hablaba de la inminente electrificación, también hay que decirlo, o sea que todo hay que ponerlo en contexto, ¿eh? Un famoso político en el año 2000 dijo que en el 2020 habría 1 millón de eléctricos y evidentemente ahora mismo estamos muy lejos de esa cifra. Pero ahora sí que es cierto que las obligaciones que Europa, que la Unión Europea han tomado las decisiones que se han tomado para acelerar el cambio climático y la transición hacia un mundo más sostenible, particularmente en Europa, pues empuja a la renovación del parque y a la electrificación. Ahora, la electrificación, todos creemos que va a ir más rápido de lo que luego en realidad podemos ser capaces de acelerar. Y hay una serie de factores que condicionan la velocidad, que es la gran incógnita. ¿Cuál va a ser la velocidad de implantación de la electrificación de verdad masiva en España? Nosotros identificamos 5 factores, aunque puede haber muchos más. Primero, las infraestructuras de recarga. Estamos a años luz de lo que necesitaríamos. No tenemos infraestructuras, ni siquiera tenemos capacidad en las infraestructuras de cables para llenar las calles de cargadores a día de hoy. Estamos a años luz también de otros países europeos, donde tienen unas infraestructuras de recarga mucho más años luz de las nuestras. El segundo, también la autonomía de los vehículos de circulación. Eso genera en la gente una ansiedad, aunque hagan 1000 kilómetros solo una vez al año, o la mayoría de la gente nunca en su vida, pero parece que esa autonomía es una barrera aún que impide a la gente lanzarse al... Claro, es que la comparación, como siempre, es con los motores de combustión, pues claro, siempre es corta. O sea, aunque digan, no, es que lo vas a usar en ciudad solo, ya, pero es que uno de combustión me da 800 kilómetros, 1000 kilómetros de autonomía, ya, pero es que no, en fin... Que no te hace falta. Claro, sí, efectivamente que no te hace falta, pero bueno... Pero es una barrera importante. De electrificación. Luego hay otro factor importante que es el factor precio, ¿eh? Claro. Aún hoy los eléctricos son mucho más caros. Un coche eléctrico y uno similar en combustión, hay un gap de precio muy importante.
El cuarto factor, y lo que no está en nuestra mano, es el rol de las administraciones públicas. El rol de las administraciones públicas para ser más o menos agresivo en el impulso de la electrificación, vía medidas fiscales, medidas de ayudas, o por la otra parte la vía de la restricción, penalización o prohibición de otros medios, de otros combustibles, ¿no? Y luego pues ha aparecido un nuevo factor que no estaba en el radar, que es el precio de la electricidad. Que esto hace 3 meses. Hace 3 meses esto nadie hablaba de que esto era una barrera. Hoy, gente que a lo mejor se plantea el eléctrico, pues dice, uff, con lo que vale la electricidad... Con lo que vale la electricidad, es que me sale más cara que la gasolina, claro. Yo no sé si está totalmente claro ahora mismo que tiene más costes, si un vehículo eléctrico o un vehículo de diésel, que por cierto son también muy eficientes y contaminan muchísimo menos que contaminaban y son muy baratos. El gran reto, y yo creo que en eso coincidimos todos, es que tenemos un parque viejísimo, el parque más viejo de Europa, y hay que renovar el parque. Hay que renovar el parque, electrificación y otras. Como se suele decir, es que se nos junta el hambre con las ganas de comer. Pablo, te hago las mismas preguntas, que no quería que se nos quedase sin pasar la influencia de la pandemia y este problema bueno, pero no sé si tanto problema, el de la electrificación. Lo explica muy bien Antonio el problema que hay o el debate que hay general con la electrificación del sector o de los vehículos, y la realidad es que nosotros en el fondo somos un poco una rótula entre lo que quieren los organismos locales y europeos, lo que pueden hacer los fabricantes por otro lado y lo que demanda el cliente. Es decir, nosotros estamos en medio y nuestra misión, nuestro objetivo es un poco adaptarnos a las 3 partes. Entonces, hay muchísimo debate, hay muchísima gente opinando de una manera diferente a otra, se habla incluso de otro tipo de combustible ya no es ni el motor térmico y el motor eléctrico, sino también se hablan de otras materias, entonces de otras materias primas para poder mover los vehículos. Nosotros no queremos tampoco ser más protagonistas que el adaptarnos a lo que ocurra y a lo que nos demanden nuestros propios fabricantes, insisto, el regulador, que es fundamental porque puede chocar un poco con lo que pueden llegar a hacer los fabricantes. Es decir, hay mucha presión para electrificar el parque y la realidad es que a lo mejor los fabricantes no tienen capacidad de fabricar la velocidad que queremos para cumplir las cotas que nos han impuesto. Entonces tendrán que buscar otro tipo de soluciones. Nosotros estamos ahí en medio y haremos o nos adaptaremos un poco a lo que ocurra. Y respecto a la pandemia, también lo ha explicado bien Antonio, ha sido un reto muy, muy fuerte. Hemos tenido que, por un lado, ayudar a nuestros prescriptores a que sigan, de alguna manera, manteniéndose la opción de poder incluso reparar el vehículo, porque hemos estado todos confinados, pero la gente ha tenido que hacer revisiones, ha tenido que ir a poder cambiar las ruedas, a poder hacer cosas, entonces han tenido que estar abiertos, hemos tenido que darle soporte. Y luego, por otro lado, que en esta ocasión nosotros pensamos que se ha hecho un poco mejor, pues hemos tenido también unas normas del Banco de España para poder ayudar a los clientes donde estaban en su casa con un ERTE. Entonces hemos tenido que desplazar de alguna manera las cuotas que les iban a llegar. Todo eso, bueno, pues aterrizarlo en los sistemas, aterrizarlo en la generación de cuotas que se envían diariamente o mensualmente, que son miles, pues ha sido un reto que hemos tenido que conseguir, y creo que hemos aprendido todos y hemos dado un comportamiento a la sociedad que no se ha hecho en otras ocasiones y creo que es un poco ejemplar incluso. Entonces, además, recién llegados, claro, porque os pilla de repente una cosa así, porque claro, tendréis planes de desarrollo aquí en España y con ideas ya preconcebidas de cómo ibas a actuar y de repente, ¿cómo hacemos aquí? Pero bueno... Claro, bueno, como una oportunidad efectivamente para crecer, sí. Para crecer y para desarrollar nuevas fórmulas. Javier, en CTLN, una cosa como una pandemia os pilla ahí de repente, y lo que tú dices, hay que ajustarse a las circunstancias y crear nuevas fórmulas, muchas veces pues en función en beneficio del cliente. Bueno, casi me contestas tú la pregunta que me has hecho, pero para nosotros lo principal, lo prioritario que hubo fue incluso los propios empleados. O sea, qué decisión tomar en un momento así sobre nuestros propios empleados. Somos 1.400 en la empresa y lo que decidimos es seguir hacia adelante y aguantar como fuera y asumir lo que fuera sin tocar o hacer ninguna medida extraordinaria con ellos. Claro, eso generó 3 meses casi que estuvimos parados, ¿no? Fueron más o menos 3 meses con producción prácticamente cero, que eso en una cuenta de resultados impacta mucho. Y bueno, y asumimos así el afrontarnos a una crisis, a una pandemia desconocida que no se sabía tampoco cuánto iba a durar.
y bueno, hasta ahora, con más dificultades, menos dificultades, en momentos más difíciles, menos difíciles, pero bueno, hemos instaurado también procedimientos de asistencia al despacho, trabajo en casa, esto desde el primer día, con lo cual ha funcionado todo, que también era algo que no estaba muy claro, el poder mandar a los empleados a su casa a trabajar y que todo funcionara, pues fue una apuesta, y la verdad es que tuvimos la suerte de haber hecho un trabajo ya antes y que saliera todo bien, y trabajamos casi todos desde casa. Yo puedo decir que yo fui todos los días al despacho, pero estaba solo en el despacho, pero los demás en su casa podían trabajar perfectamente, con lo cual no hubo ningún problema. No me voy a extender más en este punto. En el tema de la electricidad, para contestar, para mí el tema del eléctrico no eléctrico, y no sé si voy a ser políticamente correcto o no, es un tema político. O sea, esto ha sido una decisión política. Es una decisión que se ha tomado en Europa, política, y que yo creo que tendrían que haber contado con muchos más técnicos que hubieran hecho este lanzamiento de otra manera, porque ahora todo lo que han dicho es cierto. Hay sitios donde no puedes incluso poner un cargador porque te va a saltar el transformador que hay encima de tu casa, como hayan 200 personas que lo quieran poner. O sea, hay una falta de estructura, hay todo. Entonces, yo creo que se tendría que haber hecho mucho más una reflexión mucho más técnica para decidir dónde y cómo queremos ir. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de coches eléctricos? ¿Es el 100% del parque o es un 20% del parque? Es que no tiene nada que ver una cosa o la otra. Si pones un 20% del parque y coges a los partidores, a los vehículos del ayuntamiento, policías municipales, y a todos les dotas de coche o vehículo eléctrico, pues a lo mejor podemos llegar a un porcentaje más que aceptable para poder tener unas infraestructuras eléctricas aceptables desde el punto de vista político, porque el consumo de CO2 en Europa, bueno, habría que, no voy a entrar yo ahora a discutir este tema, pero para mí es cuestionable también, ¿no? Es muy pequeño frente a lo que se consume en otros países donde no están haciendo absolutamente nada para mirar este tema. Entonces, para mí es un tema político, y que contesten los políticos entonces. Vamos, que igual estamos empujando mucho por el tema eléctrico sin hacer demasiada fuerza. No lo sé, yo creo que la tecnología, el propietario de Yamaha hace muchos años dijo: nosotros construimos motos, no motores, o sea, vendemos motos, no motores. Entonces lo que ellos querían era vender un vehículo a sus clientes de todo tipo, uno de competición, no competición, de calle, no calle, pero el motor lo iban a construir igual, en función de fuera de una materia o de otro, lo iban a hacer igual. O sea, ellos no construyen, aunque construyen motores, no era su objetivo construir motores, era vender motos. Entonces yo creo que la industria del motor, en la industria del coche o de la moto, es lo mismo. Ellos lo que quieren es dotar al usuario de un vehículo que les sirva, no de hacer un motor que sea eléctrico o de otra cosa. Bueno, en cualquier caso, ahí están las entidades financieras para, sea de una forma o sea de otra, facilitar la adquisición del vehículo concreto al cliente. Para ir terminando, ya nos hemos quedado sin tiempo aquí en Ruta 2025, un minuto de palabra para cada uno, unos segundos casi, para que brevemente nos digáis si el sector de la financiación en automoción en nuestro país goza de buena salud, si vamos en buen camino y bueno, si nuestros oyentes, nuestros espectadores pueden estar tranquilos y avanzamos progresivamente. Javier. Como antes se ha dicho aquí, las entidades financieras españolas son referentes en toda Europa, en todo el mundo. Creo que hemos marcado procedimientos y maneras de hacer las cosas innovadoras desde el principio. En el tema del desarrollo digital, creo que España es uno de los países pioneros. Yo diría que sí, que las entidades financieras gozan de buena salud, tienen buen futuro todas y son serias, vamos, no me cabe la menor duda. Otra cosa es que hay entidades financieras que no lo sean, pero lo que estamos hablando, los que estamos en la mesa, vamos, faltaría alguna más, como Santander, pero yo creo que todos somos entidades serias, responsables y que hacen las cosas bien. Muchas gracias, Javier García, director general de la división de auto de Banco CTLM. Pablo Aznar, director de la división de autos Sollou Crédit Agricole. Sí, efectivamente en España tenemos la realidad de que la competencia es, permitidme la expresión leonina, y están todas las grandes entidades europeas
disputando este mercado, más las locales, como bancos locales, como bien decíamos antes, hay bancos nacionales muy fuertes y esto redunda efectivamente en beneficio del cliente, es decir, con mayor competitividad nos exige a todos pues ser más modernos, ser más económicos, más eficientes, entonces honestamente creo que es un sector del que podemos estar muy orgullosos aquí en España. Pues Antonio García Olmo, director del área de automoción de BBVA. Pues coincido con los compañeros, somos un sector muy potente, somos ejemplo en otras geografías. Yo creo que venimos acompañando a la movilidad clásica, que está en permanente transformación desde hace muchos años, y continuaremos haciéndolo, adaptándonos a las nuevas necesidades. Decir que a veces los consultores van por delante de las realidades, las cosas van cambiando, pero no tan rápido como a veces parece, ¿no? Al final creo que nuestro rol tiene que ser el de facilitar el crédito, facilitar la movilidad de las personas, ya sea en propiedad, sea en alquiler, sea por menos tiempo, sea por más tiempo. Y también, jugamos un papel muy importante, y en línea con lo que comentabas antes, con la sensibilidad que debemos de tener con la sostenibilidad. Tenemos que cuidar el planeta. Sí nos sentimos todos un poco Quijotes en Europa abanderando todo este tema, pero bueno, desde BBVA consideramos que es muy importante tomarnos muy en serio el tema de la sostenibilidad. No digo que sea en electrificación o que sea en hidrógeno, pero que hay que emitir menos CO2, que el parque hay que rejuvenecerlo y que todos tenemos que hacer nuestros pequeños esfuerzos en el día a día para cuidar el planeta, que es lo que tendrán nuestros nietos, que sea lo mejor posible. Pues muchísimas gracias a los tres y hasta aquí nuestro programa de Ruta 2025. Muchísimas gracias por estar allí, por seguirnos y ya sabéis, estamos aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.